pero lo tenemos a otra figura de nuestro equipo, que es Sebastián, y está con Matías Daguero, porque pasado digamos, la fiesta de los comicios, mañana el ojo cuando nos despertemos va a estar en qué pasa con el dólar, qué pasa con la economía. ¿Eran reales todos los pronósticos de que, bueno, iba a haber un panorama negativo quizás después de los comicios? Lo charlamos con Sebastián y con Matías. Ya lo decía Nicola allí, el ojo hoy puesto en el resultado de las elecciones, pero mañana en qué puede pasar con los mercados y cómo va a reaccionar particularmente el dólar. Para ello tengo el agrado que me acompañe una vez más, porque lo ha hecho varias ocasiones aquí en Los Turelos, Matías Daguero, asesor en inversiones y también presidente de la firma Closing Bell Advisors. Matías, muchísimas gracias por acercarte al operativo electoral de Canal 6. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, antes de ir a la finanza, a los activos y al dólar, que es una variable que los argentinos piensan permanentemente a la hora de ahorrar, me comentabas tu experiencia al votar en el extranjero, porque has residido algunos años en otro país. Sí, yo viví en 2015 en los Estados Unidos. No llegué a votar, uno tenía que inscribirse 6 meses antes. Yo justo voté aquí en las PASO. Vos en el exterior no podés votar en las PASO, sí en las definitivas. Y por una cuestión de tiempo no llegué a estar 6 meses antes, pero fuimos al consulado a averiguar cómo era el trámite allí en 2015. Y bueno, y un dato de color, si querés te cuento, también estuve en los Estados Unidos cuando fue la elección de Trump. Y las elecciones allí se viven de una manera totalmente diferente. Acá se hacen un día de la semana, no es obligatorio ir a votar, entonces es como un clima totalmente diferente a lo que vivimos aquí en la Argentina. Claro, más voluntario, más voluntario. Exacto. Bueno, buen dato este de inscribirse 6 meses antes para poder votar en las elecciones generales, no así en las primarias. Bueno, Matías, volvemos al tema de tu métier. Es difícil hablar de lo que puede pasar en el futuro en Argentina, pero mañana ya todos están pensando en cómo pueden reaccionar los mercados. En ese sentido, hay escenarios que pueden ocurrir. ¿Cómo ves vos la posible reacción que pueda tener el dólar en especial, pero también el resto de los mercados? Y estoy hablando de los financieros, los capitales, los bursátiles. Venimos, la verdad que estos últimos meses ha sido todo para llegar a hoy, al 14 de noviembre. Muchas de las medidas que se fueron tomando, entonces es como que en cierto modo veremos que mañana se va a levantar la alfombra y vamos a ver qué fue lo que se fue barriendo durante todo este tiempo. Entonces, en cuanto al dólar, la verdad que es muy incierto el escenario y encima los múltiples tipos de cambio que tenemos. Así es. En lo que ha sido este tiempo, las medidas que se fueron tomando han intentado cerrar, digamos que con números redondos, 100, 200, lo que es el dólar oficial, lo que es el dólar MEP, el dólar Blue, o sea, las distintas versiones de dólar que tenemos. El que mayormente se va a estar puesto los ojos, yo estimo que va a ser el dólar oficial. Viene ralentizado el ritmo de evaluación. En los últimos meses ha ido a un ritmo de un 1% mensual. Hace poquito se dio de conocer, el día jueves, el dato de inflación fue 3,5%. Entonces, tenemos 42% en lo que va del año, o sea, casi 42% en lo que va del año acumulado. Contra un 20% que evalúa el dólar oficial. Entonces ahí tenemos como una pérdida de lo que sería el tipo de cambio real en términos de poder. Y esto empieza a generar distorsiones que complican a una economía. Cuando ya la brecha es superior al 100%, empieza a generar problemas en la vida cotidiana. Controles en las importaciones. También algo que empieza a pasar y vinculado también a lo que mencionaron hace un ratito, esto de gente que por ahí se va a vivir al exterior. También hay gente que no se está yendo al exterior, pero que su trabajo se está exportando al exterior, programadores, gente de lo que es la economía del conocimiento. Y esto está desincentivando quizás a esos sectores a que esas divisas ingresen al país. Están buscando métodos alternativos. De hecho, perdón que te interrumpa, sí, pero varios de estos profesionales nos han consultado cómo hacer para traer esas divisas y no perder el valor de esa divisa a raíz de lo que pueden ser, digamos, las regulaciones aquí en Argentina. Con lo cual es muy interesante. Y agrego lo que vos decías, el tema del cepo ha hecho que surjan diversas cotizaciones. Hoy algunos dan cuenta más de 10 tipos para lo que es el dólar. Decías vos, el dólar oficial, que es difícil de conseguir porque tiene muchos cepos. Después tenemos el dólar solidario, el dólar ahorro, que tiene el impuesto del 30 más el 35. Los dólares financieros, el dólar MEP, bolsa, el dólar contado con liquidación, el dólar informal y también tenemos el contado con liquidación libre. ¿Qué dólar deberíamos ver mañana? ¿Vos decís ver el dólar oficial o ver alguno de estos dólares que marcan el otro extremo de esta brecha cambiaria, que pueden ser el contado con liquidación libre o el dólar informal?
Sí, yo creo que los dos extremos van a estar con fuerte foco. El tema del dólar oficial es un poco el que marca el camino y el que más impacto luego tiene en la inflación, entonces es el que también puede ayudar a cerrar esa brecha que es tan amplia. Entonces, yo creo que la política que vayan a tomar con el dólar oficial en los próximos días es lo que también va a marcar el rumbo. El dólar contado con liquidación libre también es un dato de referencia muy importante para los mercados. El contado con liquidación libre para que nos escuche, porque es el dólar que en este momento tiene el mayor valor en pesos. Estamos hablando, por ejemplo, al cierre de más de 212 pesos. Claro, ese es un dólar que surge de una operación entre un activo financiero con liquidación en Argentina y con liquidación financiera en el exterior. Entonces uno hace el precio en pesos dividido el precio en dólares. Mayormente se utilizan bonos, como puede ser por ejemplo el GD30, ya no tanto el AL30 porque es el que ha intervenido el gobierno, ha puesto sobre todo en las últimas semanas fuertes normativas para frenarlo, o también el que surge de lo que son los ADR, las acciones argentinas como Galicia y PF que cotizan en el exterior y que también tienen cotización en la Argentina. Entonces aquellos inversores o aquellas empresas o particulares que quieren hacer que su dinero esté puesto en un banco en el exterior, tienen que pasar por esa operación. Bueno, han llegado a estar dispuestos a pagar, en los últimos días hubo picos hasta 216, 218 pesos, ha estado incluso por encima de lo que es el valor del dólar paralelo y el dólar blue. Y en cuanto a este tipo de dólar, también la reacción va a estar fuerte puesta el foco, sobre todo yo creo que la mayor dinámica, más que en un tipo de cambio, va a estar en la brecha. ¿Qué diferencia hay y si se profundiza? Este nivel de brecha que estamos experimentando hoy, de superior al 100%, no es sostenible en el tiempo en una economía porque te genera fuertes distorsiones. Han habido rumores respecto a las políticas que se podrían tomar en el tipo de cambio. Guzmán ha dicho que no van a devaluar y hay que ver, como decís vos, si va a continuar una política de micro devaluación, es decir, soltar el dólar oficial a cuentagotas o lo van a liberar. Sí, respecto a la política que podían tomar con el dólar, han habido rumores en los últimos días, incluso de un posible desdoblamiento cambiario. La verdad que un desdoblamiento cambiario yo creo que sería una muy mala decisión, porque ha pasado en los 70, en otros momentos de la historia argentina, donde ese tipo de desdoblamiento, después, ¿qué pasaba? La gente quería, se generaban estos arbitrajes entre el dólar más caro, el dólar más barato, el que exportaba quería ver la forma de hacerlo el dólar más caro, el que importaba quería ver de importar todo lo que sería el dólar más barato, y hoy el mundo ya no es como era en esa época. Hoy vos tenés que la persona saca un celular y desde ahí puede operar mercados como los futuros de dólar, hay mucho mayor acceso a la información. Entonces, dentro de las otras alternativas de lo que podría pasar, tenemos que lo que va a intentar en principio, y se entiende que esto que va a intentar el gobierno, es acelerar el ritmo de evaluación, pero no que pase lo que pasó en 2014. Le recuerdo a la gente, luego de 2013 haber perdido la elección, en donde en ese momento Massa derrotó las aspiraciones del kirchnerismo de una reelección. Enero de 2014, con Kicillof en el Ministerio de Economía y Fábrega en el Banco Central, se da una devaluación en torno al 20%. Ese es un escenario que se dio en enero, en pleno verano, y es lo que quizás va a intentar el gobierno evitar que pase, o sea, una fuerte devaluación de un salto. Bien. Ir acelerando, pero no llegar a ese escenario. Bueno, perfecto. Ahora, la persona que nos ve, para dejarle información de utilidad, le preocupa, digamos, sus ahorros en pesos. ¿Qué puede hacer para protegerse ante tanta turbulencia, incertidumbre? Vos me hablas de esta cuestión, esta presión cambiaria que hay, porque hay que tener en cuenta también que hay menores reservas y menor ingreso de divisa porque ya se liquidó la cosecha gruesa. También, bueno, hay un tema de, como dijiste vos, volatilidad, incertidumbre en los mercados. ¿Qué puede hacer una persona para tratar de resguardar sus ahorros? Si vos me dijeras, dame 1, 2 o 3 máximos. Bien, en esto siempre, como mencionás, 1, 2 o 3, lo importante es diversificar, no ir todo a un único activo. Inclusive al dólar, no solamente ir al dólar. No solamente ir al dólar, de hecho quienes en este año han ido al dólar, si vemos la evolución que ha tenido el dólar medido en cualquiera de sus variantes, ninguna le ganó a la inflación, ni el blue, ni el MEP, ni el contado con liquidación, Ese es ni un el dato, oficial. porque en el imaginario está que el dólar siempre le gana a la inflación. Sí, por ahí la gente, uno que sigue muchas referencias, el blue. Octubre del año pasado estaba en 195, el viernes cerró en 200 y tuvimos 50% de inflación, o sea que el poder adquisitivo de quien
durante este último año ahorró en dólares se ha visto afectado y fuertemente. ¿Y qué otras alternativas hay más? Dentro de las alternativas tenemos, por ejemplo, creo que hoy una muy interesante son los bonos dólar link, que es la única forma que tenés de comprar dólar oficial sin límite. Vos comprás instrumentos que están vinculados a la evolución del dólar oficial. No vas a tocar nunca un dólar, pero el bono te va a pagar en pesos la cotización del dólar oficial. O sea, yo lo pago en pesos, pero ese bono está atado al dólar. Al dólar Y oficial. después, si, digamos, vendo ese bono, obtengo pesos. Es decir, no tengo dólares, como le dicen ustedes, hard dollar, o sea, dólar Sí. crocante, el dólar billete, pero la ganancia o el rendimiento de ese activo está en función del dólar. Exactamente, eso va a estar vinculado a la evolución que tiene el dólar oficial. Por ejemplo, en este momento está en torno a los 100 pesos, entonces vos al finalizar ese bono, cuando venza, te va a pagar. Hay uno que vence, por ejemplo, ahora muy corto, el 30 de noviembre, después tenemos bonos nacionales que van a estar venciendo en abril y en octubre del año que viene, y también hay bonos de empresas que vencen. En cuanto a otra alternativa de inversión, tenemos lo que son los bonos con ajuste SER. En este contexto en donde la inflación se espera que los próximos meses va a seguir elevada, un dato que por ahí pasa desapercibido. Cuando se dio a conocer el jueves el dato de 3,5 de inflación en el índice de precios a nivel general, también se dio a conocer el índice de precios de mayorista. Bueno, por 13º mes consecutivo, el índice arrojó un ratio arriba del 3%. Esto no pasa desde la década de los 80 en la Argentina. Y todos sabemos cómo terminó la década de los 80. Entonces, es una variable que empieza a preocupar y hay que estar muy atento. Sí, de hecho, perdón, hay un candidato allí en Buenos Aires que está diciendo, Javier Milei particularmente, que hay riesgo de un Rodríguez. Exactamente. Bueno, ¿qué otras alternativas para cerrar? Entonces me quedo con este bono atado al dólar, bono dólar link, bono SER atado a la inflación, dólar, plazo fijo, algo que es muy tradicional en la gente. No, plazo fijo, la verdad, no queremos herir susceptibilidades de ningún equipo de fútbol, pero es deportivo perder siempre, o sea, no le gana nunca a la inflación. Yo creo que hoy la alternativa que más eco también está teniendo dentro de lo que es el mercado de capitales son los CDRs, esta alternativa que te permite invertir en acciones de empresas del exterior, vinculado al dólar y también vinculado a empresas de primera línea, como pueden ser Coca-Cola, McDonald's, Tesla, bueno, ahora es Facebook, que ha pasado a ser vinculado al metaverso, Microsoft, Apple, o sea, hay distintas empresas que uno puede Ahora, hacer todo desde esto aquí. me suena espectacular, maravilloso, me prometes rendimiento que supera la inflación, que es algo que preocupa a los argentinos. Para cerrar, ¿cómo accedo a esto? Porque parece muy técnico, no es algo que pueda ir y comprar, por ejemplo, en el centro de Córdoba. Sí, a ver, yo que siempre digo que la forma de empezar a invertir tenés básicamente tres formas que te explico rápidamente. La primera, aquella persona que no quiere capacitarse, no quiere buscar asesoramiento, simplemente sigue titulares o cosas, esa persona, la mejor recomendación, que siga comprando dólares porque si no va a perder todo su capital. Una segunda forma es alguien que está dispuesto a aprender, a capacitarse, entonces podés buscar información y en base a eso abrir luego una cuenta en una sociedad de bolsa, o lo podés hacer online, lo podés hacer acercándote a alguna de estas sociedades de bolsa. O la tercera es, así como, no sé, si tenés un problema del corazón, buscás a un cardiólogo, buscás a un agente de bolsa que se encargue de administrar tus inversiones. Que, digamos, particularmente los agentes de bolsa hoy son llamados ALIC, es un agente de liquidación y Tenés distintas figuras, tenés por ejemplo el ALIC, que es el agente de liquidación y compensación, después tenés por ejemplo el agente asesor global de inversiones, eso por ejemplo es lo que es Closing Bell Advisors, mi empresa, que nosotros lo que hacemos es administrar carteras de inversión. Después tenés agentes de negociación y tenés agentes productores. En esto la última norma ha hecho bastante complejo y amplio el abanico de ha posibilidades. diversificado el Sí. tipo de actores y asesores. Bueno, muchísimas gracias Matías Daguero por este panorama y por estos consejos que no son fáciles en una Argentina tan cambiante como decimos, y que mañana me quedo con esto, hay que mirar la brecha, más allá de los diferentes tipos de cotizaciones, hay que mirar la brecha y diversificar en lo que podamos nuestras inversiones. Gracias por tu participación en el operativo Lector. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Bueno, sigue Juan y Nicole con más novedades.